Evangelio de hoy. Viernes 30 de enero del 2026. Jesús dijo: El reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla en la tierra. Él siembra la semilla, y luego, sin que él sepa cómo, la semilla va creciendo. La tierra da fruto por sí misma. Primero aparecen los brotes, luego los tallos. Y finalmente los granos maduros en la espiga. Cuando ya está todo listo, el hombre cosecha porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y añadió: El reino de Dios también es como una pequeña semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece y se convierte en una planta grande, que da sombra para que los pájaros se posen en sus ramas. Jesús usaba muchas parábolas como estas para enseñar a la gente, según podían comprender. No les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos, Jesús utiliza dos parábolas muy poderosas para ilustrar el reino de Dios. La primera parábola, la del sembrador que siembra la semilla, nos invita a reflexionar sobre cómo el reino de Dios crece. Muchas veces de manera invisible y misteriosa, pero de forma segura y firme. La segunda, la de la semilla de mostaza, nos muestra cómo, aunque el comienzo del reino parece pequeño e insignificante, sus frutos serán enormes. Ambas parábolas nos hablan de la manera en que Dios obra en nuestras vidas y en el mundo. La parábola del sembrador que siembra la semilla es una metáfora profundamente reveladora sobre la naturaleza del reino de Dios. El sembrador, que representa a Dios o a cualquiera que predique su palabra, siembra la semilla, que es la palabra de Dios. La semilla crece, aunque el sembrador no sabe cómo. Lo que refleja el misterio y la soberanía de Dios en la expansión de su reino. El crecimiento del reino no depende de nuestro entendimiento o esfuerzo, sino de la gracia y el poder de Dios. A veces, en nuestra vida cristiana, podemos sentir que no estamos haciendo mucho progreso. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que el reino de Dios está creciendo, incluso cuando no lo vemos. A pesar de las dificultades y de las circunstancias que puedan parecer que nos limitan, la palabra de Dios está obrando en nuestros corazones y en el mundo, y su crecimiento es inevitable. Dios está trabajando, aunque no siempre lo podamos percibir con nuestros ojos humanos. La semilla que crece sin que el sembrador sepa cómo. Es una enseñanza clara de que el poder de Dios trasciende nuestra comprensión. No necesitamos entender completamente cómo Dios obra para confiar en su poder. A veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no parecen ser respondidas o por qué no vemos resultados inmediatos. Pero esta parábola nos anima a confiar en que, aunque no veamos el proceso, Dios está trabajando detrás de escena. El reino de Dios, entonces, no es algo que podamos controlar o manipular. En lugar de preocuparnos por el proceso de crecimiento, debemos centrarnos en nuestra tarea de sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los demás. Es nuestra responsabilidad compartir el mensaje de Cristo. Pero el crecimiento real depende de Dios. Así como el sembrador no puede hacer que la semilla crezca, nosotros no podemos forzar la obra de Dios en el corazón de alguien. Esta parábola también resalta la importancia de la paciencia en la vida cristiana. El crecimiento del reino no siempre es rápido o espectacular.
A veces, puede parecer que las cosas no están avanzando. Pero Dios está trabajando en la oscuridad, en el silencio, preparando el terreno para el fruto. La paciencia es una virtud esencial en nuestra relación con Dios y con los demás. Aprender a esperar y confiar en que Él está obrando es clave para tener paz y esperanza. La parábola de la semilla de mostaza. Por otro lado, nos muestra que, aunque el reino de Dios comienza de manera pequeña, su impacto será inmenso. La semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas, crece hasta convertirse en un gran árbol. Este contraste nos recuerda que no debemos juzgar el valor o la importancia de las cosas por su apariencia externa. Lo que comienza pequeño, si está en las manos de Dios, puede dar frutos grandes y poderosos. A menudo, vemos a la Iglesia o al reino de Dios de una manera muy limitada, tal vez enfocándonos solo en lo visible y lo inmediato. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo que parece pequeño e insignificante, como la semilla de mostaza, tiene un potencial inmenso. El reino de Dios comenzó con la vida y las enseñanzas de Jesús, que parecían insignificantes en su tiempo. Pero su impacto ha sido y sigue siendo global y eterno. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a tener fe en el potencial de lo pequeño. En nuestra vida cristiana, a veces damos pasos pequeños, casi imperceptibles. Pero si son pasos en obediencia a Dios, pueden resultar en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Esta parábola nos anima a no desanimarnos. Si nuestras acciones parecen pequeñas o sin importancia, Dios tiene el poder de hacer que lo pequeño crezca y florezca en algo grande para su gloria. El reino de Dios es, en muchos aspectos, el contrario de cómo funciona el mundo. En el mundo, a menudo valoramos lo grande, lo visible, lo poderoso. Pero en el reino de Dios, lo pequeño y lo humilde tienen un valor enorme. La semilla de mostaza es un símbolo de cómo Dios toma lo que el mundo desprecia y lo usa para hacer grandes cosas. Esto nos recuerda que nuestra fe, aunque parezca pequeña o débil, tiene un poder transformador cuando está puesta en las manos de Dios. En ambas parábolas, Jesús destaca la idea de crecimiento. El reino de Dios está destinado a crecer. Y este crecimiento no depende de nuestra habilidad para entender o controlar el proceso. Debemos ser fieles en hacer nuestra parte, como el sembrador que siembra la semilla. Pero el crecimiento y la expansión del reino son obra de Dios. Es un recordatorio de que debemos poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios, no en nuestra propia habilidad. La parábola de la semilla de mostaza también nos enseña sobre la importancia del tiempo. La semilla no crece de inmediato, ni lo hace sin dificultades. El proceso de crecimiento puede tomar tiempo, y durante ese tiempo, las cosas pueden no parecer estar avanzando. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto y su tiempo es siempre el adecuado. Como cristianos, debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios y ser pacientes mientras Él lleva a cabo su obra en nuestras vidas y en el mundo. Cuando Jesús habla de la semilla que se convierte en un árbol, está también hablando de la esperanza que debemos tener en el reino de Dios. Aunque a veces veamos el reino de Dios comenzar en circunstancias difíciles o en un contexto de debilidad, su fin es glorioso. El reino de Dios, que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo, crecerá hasta abarcar toda la creación, trayendo paz, justicia y reconciliación.
Como cristianos, debemos vivir con la esperanza de que el reino de Dios prevalecerá. Las aves que se posan en las ramas del árbol de mostaza también nos enseñan algo importante. Las aves representan a las naciones y a las personas que se benefician del reino de Dios. A medida que el reino crece, más personas son alcanzadas por su mensaje de salvación. Esta imagen nos recuerda que el reino de Dios no es exclusivo, sino inclusivo. Dios quiere que todos vengan a Él. Y todos tienen la oportunidad de experimentar el refugio y la paz que solo Él puede ofrecer. El reino de Dios es un reino de generosidad y abundancia. La semilla de mostaza no solo crece hasta convertirse en un árbol, sino que se convierte en un árbol en el que las aves pueden anidar. Este es un símbolo de la generosidad de Dios, que hace crecer su reino no solo para su propio beneficio, sino para el beneficio de todos. En el reino de Dios, no hay escasez, sino abundancia. Cuando nos acercamos a Él, encontramos refugio y sustento. Y nuestra vida se llena de los frutos de su gracia. Esta parábola también nos recuerda que el reino de Dios tiene una dimensión global. Al igual que las aves del cielo se posan en las ramas del árbol de mostaza, el reino de Dios está destinado a abarcar todas las naciones y todas las personas. No hay límites para el alcance del amor y la gracia de Dios. Cuando vivimos en su luz y compartimos su mensaje, participamos en la expansión de su reino, que trasciende fronteras y culturas. La imagen de las aves posándose en el árbol también puede simbolizar la paz y el refugio que encontramos en Cristo. En un mundo lleno de caos y ansiedad, el reino de Dios ofrece una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es el árbol donde podemos encontrar consuelo y seguridad, donde podemos descansar y ser renovados. Las aves representan a aquellos que buscan esa paz y que encuentran un hogar en el reino de Dios. Jesús, en este pasaje, también nos enseña que el reino de Dios no es algo que podamos controlar o manipular. La semilla crece, pero el sembrador no sabe cómo. De manera similar, el reino de Dios crece de una manera que escapa a nuestra comprensión. No podemos predecir exactamente cómo se expandirá el reino ni cuándo ocurrirá. Pero podemos estar seguros de que crecerá. Dios tiene el control, y su voluntad se cumplirá. Aunque no siempre podamos entender los detalles de su plan. La parábola también subraya la importancia de la fe en el crecimiento del reino. La semilla debe ser sembrada para que crezca. De manera similar, debemos sembrar la palabra de Dios en los corazones de los demás. La fe es el terreno donde la semilla del Evangelio puede germinar y dar frutos. Cuando vivimos en fe, permitimos que la semilla de la palabra crezca en nosotros y, a través de nosotros, en otros. Esta reflexión nos invita a tener paciencia y confiar en que el reino de Dios crecerá, aunque no siempre lo veamos. El crecimiento del reino de Dios no siempre es inmediato ni evidente, pero siempre está ocurriendo, aunque a menudo de manera invisible. La semilla de mostaza, al principio tan pequeña, se convierte en un gran árbol. Y aunque no vemos el proceso, sabemos que está sucediendo. Del mismo modo, podemos confiar en que, aunque no siempre veamos el fruto de nuestros esfuerzos, el reino de Dios está creciendo en nosotros y en el mundo. El reino de Dios no es algo que se construye con poder humano, aunque a veces tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Jesús nos recuerda que el crecimiento del reino es obra de Dios.
La semilla crece por el poder de Dios, no por el esfuerzo del sembrador. Esto nos invita a ser humildes y reconocer que el éxito del reino no depende de nosotros, sino de la gracia y el poder divino. En la vida cristiana, debemos aprender a sembrar con generosidad y paciencia, sabiendo que no siempre veremos los resultados inmediatos de nuestro esfuerzo. El reino de Dios es como la semilla que se siembra en la tierra. Puede parecer insignificante al principio, pero con el tiempo, produce un fruto abundante. Al sembrar la palabra de Dios en las vidas de los demás, debemos confiar en que, aunque no veamos los resultados de inmediato, Dios está obrando en los corazones y en las vidas de aquellos a quienes servimos. La parábola del sembrador y la semilla de mostaza nos invita también a reflexionar sobre nuestro papel como cooperadores con Dios en la expansión de su reino. Como sembradores, nuestra tarea es compartir el Evangelio. Pero el crecimiento depende de Dios. Al igual que un sembrador no puede forzar a la semilla a crecer, nosotros no podemos forzar a alguien a aceptar el Evangelio. Pero, con fe y paciencia, podemos confiar en que Dios hará crecer la semilla que hemos sembrado. La fe es el terreno en el que la semilla de la palabra de Dios puede crecer. El reino de Dios no crece en corazones endurecidos o cerrados, sino en corazones dispuestos a recibir la palabra con humildad y fe. La fe es lo que permite que el reino de Dios crezca en nosotros y nos transforme. Cuando vivimos con fe, nos convertimos en un terreno fértil, donde la semilla de la palabra de Dios puede germinar y dar fruto. La imagen de la semilla de mostaza también nos recuerda que, aunque el reino de Dios comienza pequeño, sus frutos son eternos. La semilla crece en un árbol que da refugio y sustento. De manera similar, el reino de Dios, aunque comenzó con la vida y muerte de Cristo, continúa creciendo y dando frutos para la vida eterna. El reino de Dios no es solo para este mundo, sino que tiene una dimensión eterna. El reino de Dios es un lugar donde los más necesitados encuentran consuelo y paz. En el árbol de mostaza, las aves encuentran un lugar donde posarse y descansar. De manera similar, el reino de Dios ofrece un refugio para todos los que buscan paz, consuelo y esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, el reino de Dios es un lugar seguro, donde podemos encontrar descanso para nuestras almas. El crecimiento del reino de Dios también implica una transformación personal. Al permitir que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones, somos cambiados. El reino de Dios no solo crece en el mundo, sino también en nosotros, transformando nuestras vidas y haciéndonos más semejantes a Cristo. El proceso de crecimiento es continuo. Y a medida que vivimos en el reino de Dios, nos transformamos de dentro hacia afuera. El reino de Dios es un misterio. Aunque conocemos su principio y su fin, no entendemos completamente cómo crece y se expande. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. A veces, como el sembrador en la parábola, no sabemos cómo crece la semilla, pero confiamos en que lo hace. El misterio de la expansión del reino de Dios debe inspirarnos a la fe y la confianza en el poder de Dios. Al meditar en esta parábola, nos damos cuenta de que el reino de Dios no es una conquista humana. No se construye a través de la fuerza o el poder, sino a través de la paciencia, la humildad y la fidelidad. Como la semilla que crece en la tierra,
El reino se expande de manera silenciosa y constante. La expansión del reino no es algo que podamos controlar. Pero podemos ser parte de él al vivir conforme a la voluntad de Dios, sembrando su palabra en los corazones de los demás. La semilla de mostaza también nos recuerda que Dios obra en lo más pequeño para realizar grandes cosas. En nuestra vida cristiana, a menudo nos sentimos pequeños e insignificantes. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque nuestros esfuerzos parezcan humildes o pequeños, en las manos de Dios pueden tener un impacto eterno. La semilla de mostaza nos enseña que, en el reino de Dios, lo pequeño tiene un valor infinito. A veces, los cristianos nos sentimos tentados a juzgar el crecimiento del reino de Dios por lo que vemos a nuestro alrededor. Pero la parábola nos enseña que el crecimiento del reino no siempre es visible de inmediato. A veces, el trabajo de Dios en nuestras vidas y en el mundo ocurre de manera invisible, bajo la superficie. Pero eso no significa que no esté sucediendo. Podemos confiar en que Dios está trabajando en cada corazón, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Jesús nos invita a no desanimarnos si no vemos resultados inmediatos de nuestras acciones. Al igual que el sembrador debe esperar con paciencia para ver el crecimiento de la semilla, nosotros también debemos esperar en fe. El reino de Dios es un proceso que toma tiempo. Y el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Sin embargo, lo importante no es cuán rápido crece el reino, sino que sigamos siendo fieles en nuestra labor de sembrar la palabra de Dios. La parábola también nos llama a reflexionar sobre la importancia de la acción. El sembrador no se queda sentado esperando que la semilla crezca por sí sola, él siembra. Del mismo modo, nosotros, como discípulos de Cristo, debemos ser activos en compartir la palabra de Dios. Aunque el crecimiento depende de Dios, nuestra tarea es sembrar, predicar y ser instrumentos de su gracia en el mundo. El reino de Dios, tal como lo describe Jesús, es una realidad presente y futura. A medida que crece en nosotros, se extiende al mundo a través de nuestras acciones y testimonio. Al mismo tiempo, esperamos el cumplimiento pleno del reino, cuando Cristo regrese en gloria. Vivir en el reino de Dios implica una doble espera. Por un lado, sabemos que el reino ya está aquí. Y por otro, esperamos su plena manifestación en la parusía. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo el reino de Dios ha crecido de manera sorprendente. Lo que comenzó con un pequeño grupo de discípulos en Palestina se ha extendido por todo el mundo, transformando millones de vidas. Esta expansión no ha sido el resultado de la fuerza humana, sino de la acción del Espíritu Santo. De la misma manera, el reino de Dios sigue creciendo hoy, incluso cuando no lo vemos claramente. En nuestras propias vidas, a veces nos encontramos luchando con dificultades, dudas o tentaciones. En esos momentos, debemos recordar que, aunque el reino de Dios parece pequeño al principio, Él está obrando en nosotros. La semilla de la palabra de Dios está creciendo, transformándonos desde adentro. Y lo que hoy parece insignificante se convertirá en algo grande y fructífero. La paciencia es clave en este proceso de transformación. El reino de Dios es como un árbol que crece desde una pequeña semilla. Y cuando vemos los frutos del reino, podemos ver la belleza de lo que Dios está haciendo.
El reino de Dios nos invita a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Así como un árbol da refugio a las aves, el reino de Dios ofrece refugio y sustento a todos los que buscan la paz y la reconciliación. Al vivir en el reino, podemos ser un refugio para los demás, ofreciendo consuelo, esperanza y amor. La parábola también tiene implicaciones para nuestra vida de oración. Al orar por el reino de Dios, debemos recordar que no estamos simplemente pidiendo algo para nosotros, sino para toda la humanidad. Al orar por la expansión del reino, estamos pidiendo que Dios toque los corazones de todos los pueblos, para que el amor y la verdad de Cristo lleguen a cada rincón de la tierra. La oración es una herramienta poderosa para sembrar semillas de esperanza y transformación en el mundo. Al reflexionar sobre la semilla de mostaza, vemos que el reino de Dios no es solo un lugar, sino una realidad que transforma todo lo que toca. La semilla crece, y con ella, todo lo que está a su alrededor. Al vivir en el reino, nuestra vida también se transforma. Lo que antes parecía insignificante o sin propósito se llena de significado. Y somos llamados a compartir esa transformación con los demás. El reino de Dios, como la semilla, es también un regalo. No lo podemos ganar, ni comprar, ni controlar. Es un regalo gratuito que Dios nos ofrece, y que se nos da en la medida en que estamos dispuestos a recibirlo. El crecimiento del reino de Dios no depende de nuestro esfuerzo, sino de la gracia divina. Como cristianos, estamos llamados a recibir este regalo con humildad y gratitud, y a compartirlo generosamente con los demás. La parábola de la semilla que crece en secreto también nos recuerda la importancia de la vida interior. El reino de Dios crece en el corazón de cada creyente. Y este crecimiento a menudo es invisible a los ojos del mundo. Nuestra vida espiritual es un proceso de transformación interna, donde Dios va modelando nuestro carácter y corazones. Aunque otros no vean este proceso, sabemos que Dios está trabajando dentro de nosotros. La vida cristiana es un proceso constante de crecimiento y madurez. Al igual que la semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol, nuestra fe debe crecer y desarrollarse. No nacemos en la fe con una comprensión completa de todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero a medida que avanzamos, Él nos va transformando. Cada paso que damos en la fe nos lleva más cerca del propósito que Dios tiene para nosotros. No debemos desanimarnos cuando las cosas parecen lentas o difíciles, porque sabemos que Dios está trabajando en nuestro interior. Vivir en el reino de Dios requiere de un compromiso diario. Así como el sembrador debe seguir sembrando la semilla, nosotros debemos seguir buscando la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Cada día es una oportunidad para crecer en fe, para sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones y en los corazones de los demás. Vivir en el reino de Dios no es algo que suceda de una sola vez, sino un proceso continuo que requiere nuestra dedicación y esfuerzo. La parábola de la semilla también nos invita a reflexionar sobre la generosidad de Dios. Aunque la semilla comienza pequeña, el árbol que crece es grande y generoso. Del mismo modo, el reino de Dios se caracteriza por una abundancia de gracia, amor y bendiciones. Dios nos da más de lo que necesitamos. Y en su reino, siempre hay suficiente para todos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar esa generosidad en nuestras propias vidas.
dando con alegría y sin medida. La imagen del árbol de mostaza también nos habla de la resiliencia del reino de Dios. A pesar de las dificultades, las pruebas y las persecuciones que enfrentan los seguidores de Cristo, el reino sigue creciendo. El árbol de mostaza puede ser pequeño al principio, pero, con el tiempo, se convierte en un refugio seguro para las aves. El reino de Dios no se ve afectado por los problemas del mundo, porque tiene una base sólida en Cristo. Aunque las circunstancias puedan ser difíciles, podemos estar seguros de que el reino de Dios prevalecerá. La paciencia es una virtud fundamental en la vida cristiana. A menudo queremos ver resultados inmediatos, pero el crecimiento del reino es un proceso lento y constante. El sembrador no sabe cómo crece la semilla, pero confía en que lo hará. De manera similar, nosotros debemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. La paciencia es clave para perseverar en la fe y esperar el momento en que Dios hará que el reino crezca en nosotros y en el mundo. En la vida cristiana, no siempre veremos el fruto de nuestras acciones de manera inmediata. Sin embargo, eso no significa que nuestras acciones no tengan valor. Cada vez que sembramos la palabra de Dios, estamos participando en el crecimiento del reino. Aunque no veamos los resultados al instante, la semilla puede tardar en crecer, pero, al final, producirá fruto. Así es la naturaleza del reino de Dios. Crece en su tiempo y da fruto según el plan divino. El crecimiento del reino de Dios también es una invitación a la esperanza. Aunque el principio del reino es pequeño y humilde, su fin es glorioso. Lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Puede que no veamos el resultado final de nuestra fe, pero sabemos que Dios está obrando y que su reino crecerá. Este es un recordatorio de que no debemos juzgar las cosas por su apariencia inicial. Lo que comienza pequeño en Dios se convierte en algo grande y eterno. El reino de Dios es un lugar de esperanza y paz para todos. Así como las aves encuentran refugio en el árbol de mostaza, el reino de Dios ofrece refugio a todos los que buscan consuelo y paz. El reino de Dios es para los pobres, los marginados, los perdidos y los necesitados. En el reino de Dios, todos son bienvenidos. Y todos encuentran un hogar seguro y amoroso. Como cristianos, estamos llamados a invitar a otros a este refugio, a compartir el mensaje de esperanza que hemos recibido. En conclusión, las parábolas de la semilla y la semilla de mostaza nos invitan a vivir con fe, paciencia y esperanza. Aunque el reino de Dios comienza de manera pequeña y aparentemente insignificante, sabemos que, con el tiempo, crecerá y se expandirá. Como seguidores de Cristo, debemos ser sembradores fieles, compartiendo la palabra de Dios con generosidad y esperando con paciencia los frutos del reino. Aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está obrando y que su reino crecerá de acuerdo con su voluntad perfecta.